Aunque la higuera no florezca y el mar pierda su color, aunque ya no haya cosechas y no vea la luz del sol, aunque todo se detenga, el Señor soberano es mi fuerza. Con todo yo me alegraré, con todo me regocijaré, con todo yo te cantaré, con todo. Si se acerca la tormenta y no hay nadie alrededor, si no veo las estrellas desde mi habitación, a través de mi ventana, cantaré de tu amor y tu gracia. Con todo yo me alegraré, con todo me regocijaré, con todo yo te cantaré, con todo me regocijaré, me regocijaré. Eres el Dios de mi salvación, me das tu gozo y tu perdón, aunque en la tierra reine el temor, yo sé que tú tienes el control. Con todo yo me alegraré, con todo me regocijaré, con todo. Muy bien, pues buenos días a todos y todas en este día de hoy, día en el cual, pues, como habíamos anunciado en su momento, no siempre se puede por las fechas coincidir, pero sí que le hemos dicho hoy un día del ministerio, un día del servicio cristiano, siempre servimos al Señor obviamente, y algunas iglesias lo llaman a veces el día del pastor, pero al fin y al cabo creemos que el pastorado, con las muchas responsabilidades que tiene, no le vamos a quitar ninguna, pero a pesar de ello es un ministerio que el Señor nos llama y que el caso es servir al Señor, y el Señor nos llama a cada uno a servir de una forma distinta, como vamos a ver. Así que es el día del servicio cristiano, por eso llamamos, porque no hay un más alto honor que trabajar para el Señor. Es bueno estar a veces en grandes empresas, ¿verdad? Tener buenos trabajos, pero no hay nada mejor que servir para el Señor. Fijaros, dice incluso el Apocalipsis, que bienaventurados aquellos que mueren en el Señor, porque después de ellos sus obras continúan. Así que tenemos un trabajo no de funcionario, con todo mi respeto a los funcionarios, no tenemos un trabajo de un horario, sino un trabajo de toda la vida. Y qué bendición es hacerlo para el Señor, ¿verdad? Otros años en este domingo pues hemos tenido responsable a nivel de Galicia, ¿verdad?, de la obra Entre las Cárceles, a Raimundo Francés, también tuvimos a Maica,
cuando nos habló sobre la educación. Y llevamos tiempo queriendo tener este domingo a otros hermanos, pero por la situación del COVID que estamos viviendo tan inestable, pues no puede ser. Pero bueno, yo creo que esta mañana lo importante es ver cómo Dios quiere desafiarnos, ¿verdad? ¿Por qué hacemos especial mención de esto en este día? Porque al igual que hay otras cosas que recordamos, también es importante dedicar un día a pensar especialmente, aunque lo hagamos durante todo el año, pero incidir en que hay algo importante que la Escritura nos enseña, y es que somos reyes y sacerdotes. Tenemos lo que decimos el sacerdocio universal de los creyentes, es decir, que todos nosotros somos ministradores, sea en la función que sea, repito, el que barre, el que está en el mantenimiento de la biblioteca, lo que sea, lo hacemos todo para la gloria del Señor. Eso forma parte de nuestro sacerdocio. También cuando predicamos, cuando compartimos. Quiero llevaros en esta mañana, y va a ser nuestro texto en el cual vamos a pensar en cuatro grandes ideas, a lo generales me refiero. Primera de Pedro, capítulo 4. Así que os invito a abrir vuestras Biblias, que sé que las tenéis, y me consta que vuestras Biblias tienen versículos, ¿verdad? Pues, Primera de Pedro, capítulo 4, un versículo bastante conocido, sobre todo el primero, pero que espero que en esta mañana, como a un servidor le he hablado, pues también nos hable a todos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La primera idea que en esta mañana quiero compartir con vosotros, leyendo estos textos, es que todos hemos recibido dones. Cada uno según el don que ha recibido. Fijaros, cada uno. Lo dice una élite, ha recibido unos dones. Lo dice, pues, los de 8, los de 18 años en adelante tienen dones, hasta los 65 y después ya no. No dice eso. Cada uno según el don que ha recibido. Porque Dios no tiene hijos de primera y de segunda. Imaginaros que los dones no fueran a todos. Vamos a, imaginar que sería una película de terror, ¿no? Entonces diríamos, oye, si todos no tenemos dones, entonces Dios hace distinción de hijos. Hay hijos de primera y de segunda. Dios no tiene hijos de primera ni de segunda. Los hijos de Dios somos todos iguales. Por eso Dios da a todos. Qué bueno es el Señor. Amén. Que incluso a una persona, y os lo digo honestamente delante del Señor con mucho temor y temblor, a uno como yo incluso le da dones. Cantábamos esta alabanza hace un momento: si me quedo sin palabras, hablaré con lo que soy. El Señor nos da dones. Estemos como estemos, seamos como seamos. En la herencia que hemos recibido del Señor hemos recibido dones. Ahora bien, quizá a veces nos gustaría tener otros dones. Os lo digo, a lo mejor seguramente esto nos ha pasado a todos. Me gustaría tener tal don. ¿Y por qué no lo tienes? Pues porque el Señor es el que lo da. Debemos aspirar, por supuesto, como dice el apóstol Pablo a los Corintios. Pero el Señor es el que da los dones. ¿Recordáis? La Biblia nos habla de un empresario, y vamos a Mateo 25, que dice la parábola de los talentos. ¿Recordáis? Aquel empresario dice, versículo 15 de Mateo 25, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Pero aquí la clave no está en que 1, 5, 3 o 1, 2 y 1, sino que dio. El Señor es el que da. El hombre aquel dio porque quiso. Nadie le puso, él podía haberse marchado lejos y no haber confiado la propiedad a nadie. Pero el Señor nos ha dado dones. ¡Qué bendición!
A veces guardamos una foto con mucho cariño, guardamos a veces una postal. Me sorprende el dinero que se paga a veces por una firma, por una rúbrica, ¿verdad? Se pagan a veces millones o una prenda. A veces veo estos programas de televisión que ves como por una prenda de Elvis Presley, no sé cuánto dinero. Y, hermanos, nosotros tenemos un tesoro mayor todavía que eso. Tenemos dones que están firmados por el mismo Señor. Porque el Señor está haciendo su obra en nosotros. Por eso, hermanos, cuando pensamos en los dones, tenemos que recordar que se trata de una misericordia de Dios. Se trata de recordar que es gracia, esa gracia sublime que cantábamos, se trata de gracia pura y absoluta de Dios. El don que tú tienes, el don que yo tengo, los dones que podamos tener cada uno de nosotros, no son méritos nuestros, son misericordia de Dios. A cada uno dio conforme a su capacidad, ciertamente, pero dio, ellos no eran dueños del talento. Tú y yo no somos dueños de nuestros dones, somos siervos de nuestros del Señor, llamados a trabajar, llamados a ministrar, como vamos a ver, a los demás. Si algo podemos recordar en este día, y ojalá nos sirva de desafío, es recordar que si tengo dones, los dones que tengo, el don que tengo, es mérito del Señor. Y el Señor me va a pedir cuenta, como veremos. Nadie puede decir, en definitiva, que no tiene dones. Todos tenemos absolutamente dones para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Y esto lo digo no como frase, sino como desafío. Tengo los dones que tengo. Tengo los dones que he recibido. Por lo tanto, dice el texto, debo ministrarlos. Debo ponerlos en acción. ¿Recordáis? Hubo uno de los que recibió los talentos que tuvo miedo. Ay, sí, hermanos, yo también tengo muchas veces miedo cuando voy a predicar, os lo digo. Con algunos lo he compartido. A mí, creedme, os lo confieso a corazón abierto. No me es ninguna vergüenza, pero os lo confieso. A mí empezar a predicar, para mí esto es una barrera que tengo que romper cada vez. Y eso que llevo ya algunos años predicando. Pero todos hemos de superar nuestros miedos. Todos hemos de superar esas reticencias que a veces podemos tener. ¿Y por qué tengo que superar el miedo? Porque el don no es mío, el don es de Dios. Y yo espero quisiera que cada uno de nosotros oyese, bien, buen siervo y fiel, ¿verdad? El buen siervo no es el que vive, el que esconde sus miedos. El buen siervo es el que pone sus miedos en las manos de Dios, porque Dios es el que actúa. Todos tenemos un don. Pero en segundo lugar, el tiempo avanza y simplemente quiero lanzar unas ideas muy generales. Todos también tenemos un desafío. Cada uno, dice el versículo 10, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Y fijaros lo que sigue diciendo, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No puedo actuar, no puedo poner en funcionamiento mis dones de cualquier manera. Como buenos administradores. No es que yo hago con mis dones lo que quiero, sino lo hago conforme a la multiforme gracia de Dios, entonces estoy siendo un mal administrador de mis dones. El siervo malo de la parábola fue el que no lo ministró, ¿recordáis? El que jugó sobre seguro, valga la expresión, el que fue sobre seguro fue el siervo malo, porque no lo trabajó. Tuve miedo y me quedé paralizado, estoy diciéndonos. Los demás se la jugaron, El de los 5 dones, yo me imagino que en algún momento diría, anda que si los pierdo. El de los 2 o los 3 dones diría, madre mía, en menudo volado me estoy metiendo. Esos fueron los siervos buenos. Podemos muchas veces, queridos hermanos, esgrimir, podemos argumentar razones
para eludir nuestra responsabilidad. A veces Satanás nos presenta razones que nos las creemos, y permitidme, entre comillas, incluso las bendecimos. Creemos que, bueno, que esto es que tengo razones para no. A veces es un problema de la autoestima. Satanás sabe bombardear nuestra autoestima. Satanás sabe hacernos pupa. ¿Recordáis a Moisés? Recordamos a Moisés, ¿verdad? En un momento determinado, él actúa por su cuenta y luego pasa lo que pasa, que tiene que salir huyendo. No le dio tiempo prácticamente a preparar la maleta, tuvo que salir con lo opuesto, porque si no, igual lo mataban a él. Y está 40 años en el desierto. ¿Cuántas veces en el desierto él estaría lamentando haber tomado aquella iniciativa de haber matado al egipcio? ¿Recordáis? 40 años viviendo con aquello. La autoestima de Moisés estaba hecha polvo. Sin embargo, un día Dios le llama a través de la zarza ardiendo allí en el monte Horeb, y cuando él tiene claro que el Señor es el que está llamando, Moisés, y lo digo de una forma muy así coloquial, de una forma tremenda, él tiene claro que Dios le llama, pero dice, en menudo berenjenal me meto, sí, yo sé que tú me llamas, Señor, pero es que yo estoy hecho polvo. Leo Éxodo 3:11. Moisés respondió, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Bueno, en cierto modo, me parece algo positivo, porque Moisés, como tú y como yo, no somos nadie sino por la gracia de Dios. Pero cuando Dios es el que llama, Dios es el que se encarga de poner las herramientas, los medios, para confirmar ese llamamiento, para ponernos en acción. A veces yo entiendo que hemos de sentirnos humillados delante del Señor, y es lo que la Biblia enseña y enseñaremos, pero cuidado, que a veces digamos, yo soy un cero a la izquierda, a mí yo me voy a meter en esto. ¿Para qué me dicen a mí? Esto es lo que está diciendo Moisés. Señor, yo soy un fracasado. Moisés tenía un problema de autoestima por las heridas del pasado. Y hemos de ponernos en las manos del Señor para que las heridas del pasado, para que nuestros problemas personales sean curados por el Señor. El Señor se encarga de hacer muebles nuevos con maderas viejas. ¿Me entendéis lo que quiero decir, verdad? Somos vasos nuevos porque el Señor nos transforma. Mi hermano, mi hermana, quizá en esta mañana el Señor está tocando tu corazón. Y tú estás diciendo, como dice, pero yo quién soy, con esto que he hecho, con esto que he pensado, si me equivoqué. Es que el siervo inútil, el siervo que actúa, es el que se ha equivocado cientos de veces. A veces puede ser una razón la edad. La edad, a veces decimos, es que soy muy mayor. A mí con mis años ya el Señor me va a llamar a nada. Es muy curioso que grandes empresas multinacionales que hoy en día existen, empezaron cuando sus empresarios a veces tenían 80 años. Y son empresas que hoy perviven a lo largo de la historia. Podéis verlo en internet esto fácilmente. También puedes decir, es que soy muy joven. Es que todavía soy un crío, soy muy joven. Esa fue la razón que esgrimió, que argumentó Jeremías. Jeremías, cuando Dios lo llama, se calcula que tendría unos 18 o 19 años. Y él, cuando el Señor le llama, y tiene claro el llamamiento de Dios, porque cuando Dios llama, queridos hermanos, eso es más claro que el agua pura. Cuando Jeremías es llamado, él dice en el capítulo 1, versículo 6, yo respondí, Señor mi Dios, pero si no sé hablar, soy muy joven. Y esta mañana, puedes decir, soy muy mayor. Soy muy lo que tú quieras. Tú no sabes el problema que tengo. Mirad, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo, como buenos administradores. Aquí, permitidme, esto es hermético. Aquí no hay lugar para argumentaciones, porque no servir al Señor es ser un mal administrador. No servir al Señor es ser un mal administrador que derrocha su ego
de lo que ha recibido, en lo que ha recibido de la gracia de Dios. Lo que ha recibido de la gracia de Dios lo derrocha en su ego. Yo no. En cierto modo, el ego de Moisés era sus fracasos. El de Jeremías era su juventud, su edad. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el mío? Si no lo ministro, si no pongo en acción mis dones, estoy derrochando. Y sabes una cosa, igual que en la parábola de los talentos en Mateo 25, Dios nos va a pedir cuentas de qué hemos hecho con nuestros dones. ¿Recordáis, el último ejemplo antes de pasar al siguiente punto? Jonás. El llamamiento de Jonás de que fuese a Nínive era clarísimo, él lo tenía claro. Pero no quiso administrar ese llamamiento, no quiso administrar ese don que había recibido de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo? Jonás capítulo 1. Fue y compró un billete al fracaso. Cuando tú y yo no ponemos nuestros dones en acción, cuando tú y yo nos respondemos al llamado de Dios, estamos comprando un billete al fracaso. Conozco, en este momento pienso en dos hermanos, uno de ellos muy querido, muy querido, hermanos que han recibido el llamamiento de Dios y que han dicho que no. En un caso, cuando se habla de esto, él no dice nada, pero ¿sabéis lo que hace este hermano? Llora, porque pasó el momento del llamamiento. Y después ha sido un hombre triunfante en su trabajo secular, pero Dios le llamaba no a grandes cosas, Dios le llamaba a lo excelente, que es más que lo grande. Y pienso en otro querido y muy queridísimo hermano, al cual amo profundamente, que ha rechazado el llamamiento del Señor y hoy su vida, no voy a decir que sea mala vida, pero está lejos de los caminos de Dios. Cuidado, ¿qué hacemos con nuestros dones? Si no los ministramos, estamos derrochándolos en nuestro ego. Ahora bien, ¿cómo administrarlos? Dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Versículo 11. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Esto me hace recordar que mi don tiene que ser un don inseguro en mí para depender más de Dios. Que yo no tengo poder con mi don, el poder de mis dones es el Señor quien me lo da. Por lo tanto, dice, conforme. ¿Cómo tengo que administrarlo? Tengo que administrarle conforme a lo que la palabra de Dios, conforme al poder. No conforme a mí, sino conforme a Él. Si me permitís sintetizarlo en una frase. No conforme a lo que yo creo, sino conforme al Señor. Porque ese es el deseo de Dios, que cada día seamos más como Él. Juan lo decía en otras palabras que nos conocemos. Es necesario que Él crezca y que yo mengue. Y según Él va creciendo en mí, mis dones van siendo conforme a lo que Dios espera de mí. Por eso tenemos que prepararnos. Por eso, cuando tenemos un don, con nuestros dones tenemos que ponerlos siempre dándole a Dios lo excelente. Y lo excelente es una vida de renovación, es prepararnos, es no dejar de prepararnos nunca, estar cada día renovándonos, reciclándonos, usando una palabra común, ¿verdad? Estoy seguro que todos hacemos lo que mejor sabemos, pero eso no debe llevarnos al conformismo. Tiene que llevarme a aspirar a más, porque no se trata de que yo esté contento con mis dones, sino de agradar a Dios, conforme a Él. No es conforme a mí. Cuando hago las cosas para Dios no tengo que hacerlas bien, tengo que buscar la excelencia, porque el bien muchas veces justifica mi mediocridad. Pensar que lo sabemos todo, que no necesitamos nada más, que a veces, como decimos, con hacerlo con buena voluntad es suficiente. Es olvidarnos que tiene que ser conforme a Él. No es conforme a mi voluntad, sino conforme a su voluntad. Y es el Señor, como dice este versículo, conforme al poder que Dios da. Leíamos no hace muchos que Él da fuerzas al cansado, ¿sabes?
En el servicio al Señor hay agotamiento. En el servicio al Señor muchas veces te dan ganas de tirar todo. Es curioso, las estadísticas, el número de pastores que han renunciado al ministerio en estos 2 últimos años, por lo menos en estos datos eran de Estados Unidos, por esto de la pandemia, la tensión que ha supuesto. Hay momentos duros, pero ahí es donde se perfecciona el poder de Dios, en mi debilidad, conforme al poder que Dios da. Haz todo lo que venga a tus manos según tus fuerzas. Dios no me va a pedir más de lo que sabe que puedo hacer. Porque su poder es lo que tú y yo debemos reflejar en nuestro ministerio. Sea barriendo, sea poniendo un enchufe, sea predicando, sea administrando la cuestión económica, lo que sea, tengo que reflejar a Cristo. Y no hacerlo bien, sino hacerlo excelente. Dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. ¿Sabes? La voluntad de Dios tengo que buscarla cada día. Tengo que ponerme en oración delante de Él cada día. Y decirle, Señor, lo de ayer estuvo muy bien, pero hoy quiero más. Igual que cada día queremos más de Cristo. Precisamente ya que queremos más de Cristo, tenemos que servirle más y mejor a Cristo. Permitidme decirlo de una forma que creo que la frase busqué pensando. En el servicio se debe mostrar a Cristo, solamente a Cristo y nada más que a Cristo. Dice el apóstol Pablo en su segunda epístola a los Corintios, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Un embajador no se representa a sí mismo, un embajador representa a su país. Cuando tú estás barriendo, cuando estás limpiando, cuando estás cerrando, cuando estás haciendo cualquier ministerio, cuando estás aún dando al ordenador, tienes que reflejar tu ciudadanía celestial. Tengo que reflejar a Cristo. Cuando estoy incluso evangelizando, no se trata de, oh, qué bien le estoy convenciendo a este, sino que se vea a Cristo. Que no se vea a Jonathan, sino que se vea a Cristo. Somos embajadores. Mi servicio, pues, debe mostrar a Cristo, porque es Él el que me envía. Es Él quien me da el poder para servir. El servicio cristiano no es cuestión de mostrar mis habilidades, sino de mostrar las virtudes de Cristo. A veces hacemos tanto hincapié en las cosas mal que están, y eso son nuestras habilidades, en vez de mostrar la excelencia de Cristo, las virtudes de Cristo. Solamente somos embajadores y hemos de mostrar el lugar de nuestra ciudadanía celestial. Y finalmente, la cuarta idea que quiero dejaros. Todos tenemos un desafío, todos tenemos una responsabilidad, como decía. Todos tenemos un llamado. La última cosa que quiero esta mañana compartir en los minutos finales es que todos tenemos un honor. Fijaros, dice el versículo 11, que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Hermanos, yo no sé, a mí esto me conmueve, os lo digo de corazón. Que en mí, por el trabajo mío, Dios pueda ser glorificado. A mí esto se me escapa, pero es Dios quien me llama. Que en tu trabajo, en el don que Dios te ha puesto, tú puedas glorificar a Cristo. Es que eso es un honor. Hermanos, es que no hay mayor honor que ese. Que Dios se glorifique en este vaso de barro que tiene tantas roturas, que a veces tiene tantas grietas, pero ahí es donde se manifiesta el poder de Cristo. Es que no hay mayor honor, hermanos, que ese. Tenemos este tesoro en vasos de barro, dice el apóstol Pablo a los Corintios, para que la excelencia del poder
sea de Dios y no de nosotros. Gloria a Él. Vasos de barro, los cuales el poder de Dios se glorifica. Como digo, no se trata de lucirme, se trata de lucir a Dios. Se trata de mostrar la luz de Cristo. En el mismo llamamiento de Moisés que leí hace un momento, unos minutos quizá más tarde, no sé cuánto tiempo más tarde, cuando él ya, digamos así, ha expuesto al Señor lo que sentía, cómo se sentía, él dijo: Señor, vale, adelante. Y él tuvo claro que debía llegar a esa meta. En Éxodo 3:13 leo: dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Después plantearían seguidamente sus dudas. Pero, ¿sabéis? Él tenía claro cuál era su cometido. El Dios de vuestros padres es el que me envía. Nunca perdamos de vista que quien nos envía a servir en la forma que sea es el Señor. Moisés ha quitado ya sus problemas de autoestima y ahora tiene muy claro que realmente es Dios, que aquello no es una visión, digamos así, no es una alucinación, sino que es realmente quien llama. Dios. Dios es quien nos llama a servirle y tenemos que tener claro que es a Él a quien debemos mostrar, a quien debemos glorificar. No hay mayor honor para un cristiano que poder glorificar a Dios a través de sus dones. A veces pensamos qué herencia vamos a dejar a nuestros hijos. Y está bien si podemos dejar una herencia económica, herencia de posesiones, pero la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos, nietos, sobrinos, quien sea, es haber sido personas que glorificamos a Dios a pesar de las circunstancias. Cristo se glorifica en nuestro servicio cuando encomendamos a Él todo lo que hacemos. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Salmo 127. El Señor se glorifica cuando nos encomendamos a Él en todo lo que hacemos, cuando buscamos su voluntad en lo que servimos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu reino, tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como también en la tierra. No te pongas a servir sin buscar la voluntad de Dios. Es más, no sirvas porque haya un compromiso. Sirve buscando la voluntad de Dios. Cristo se glorifica en nuestro servicio, en tercer lugar, cuando recordamos que somos inútiles. Es que Dios podía no haberme llamado. Dios podía no haberte llamado. Qué bendición es ser inútil en las manos de Dios. Porque el siervo inútil hace lo que tiene que hacer. Qué bendición ser un inútil en las manos de Dios, porque hace lo que tiene que hacer. Confieso que muchas veces no sé lo que tengo que hacer. Y ahí Satanás es donde ataca. Cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid. Cuando hayas ministrado, cuando hayas servido, ¿sabes? Cuando terminas, no te empieces a poner la medalla. Di, siervo inútil soy. Pues hice lo que tenía que hacer. Mis queridos hermanos, a todos los que hemos nacido de nuevo, en definitiva, Dios nos ha dado un don, por lo menos, como parte de esa herencia celestial. La pregunta es obvia, ¿lo pondrás en acción? ¿Lo estás poniendo en acción? Ojalá, queridos hermanos, es deseo de un servidor y creo que es el deseo de Dios para todos nosotros, cuando nos presentemos delante de Él podamos oír la frase que el empresario aquel, que el Señor de la tierra nos podrá decir a cada uno, ojalá, si hemos puesto nuestros dones en acción. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y fijaros cómo termina. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Sabes? En el servicio hay lágrimas. Recordando al profeta y después al autor de Apocalipsis,
En aquel día el Señor enjugará toda lágrima. Qué bendición es que ese día, que aunque hayamos sembrado con lágrimas, segaremos con regocijo, como dice el Salmo, poder escuchar esas palabras del Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Mis hermanos, la mies es mucha, los obreros pocos. ¿Pondremos nuestros dones en acción? Ojalá que sí. Que el Señor os bendiga. Amén. Amén.